¿Saben algo que tiene que venir? Ya la segunda. Bien. Tú gente, dale. Tú gente para molestar. ¿Dónde son? No nos desordenemos. Quítame. Sí. Quiebra. Bien. Tranquilo. Vale. Lo vas a mostrar arriba, escúcheme. Puede salirle con tu. Vale. Dale. Bien. Ahí acercate ahí. Solo. Bien, una mierda ahí. Esteban, ¿le decís a Nahue que traiga el celu? Sí, amigo. No, ya sí te transfiere ya. Ahora sí. No, para eso, Ahí, boludo. Bien. Sí, Lucho, dale, mandate.
Caminando, pero vamos, Café, para. Caminando, para. Tranquilo. No, manda. Estamos bien, dale. Mirá, ahorita, mirá. Bien, Debra. Excelente, amigo. ¡Arriba! ¡Pica! Bien, buenísimo. ¡No! Chavalen, cuídate. ¡Parado! No tengo batería. Bueno, boludo. 4 partidos ahora. ¡Dale! Mirá cuando puedas. Chicos, cásense un poquito, por favor, boludo. Listo, no está. Bravo, fue. Que la tengo puesta. ¡Hablemos, no, viejo! No me se va a mi parado. Che, me recibí los botines de... Chao, amigo. Cuídate. Chao. Chili. Chao, amigo. Dale, esperame. Más ahora que ganó Leicester, ¿no? La concha de la gorra. 5-1 perdió Gaby. No. Gaby se quiere matar. Se quiere matar, ¿Querés amigo. que te agregue más de que se quiere matar? ¿Qué pasó? Ubi se quedó dormido. No. Y tenía que traer a Juli. Juli llegó tarde porque Ubi lo llevaba. Y le echaron a Víctor. Gaby. Y a uno más. No, Gaby debe estar. No, Hoy sabe lo que debe duerme, ser, ¿no? Hoy no duerme. Yo si soy Charo hoy me quedo en mi casa. No, hoy Gaby no duerme, amigo, no duerme. O sea, no juega, ¿viste? Está lesionado. Claro, la ve de lejos. ¿Sabes lo que debe ser de afuera? Peor, boludo, está ahí y no puede hacer nada. Qué triste, boludo. Y dijo Seba que arrancaron con tute de 2. ¿Cómo dejás pasar? ¿Viste cuando Es que ese partido no puede faltar. ese partido tenés que Ese estar es el desde el partido lado de que, la tarde claro, rompiéndole, hablándole a boludo, todos? claro. Amigo, ¿en qué andás? Yo cuando jugábamos a las 8:30 de la mañana, a veces, antes en los torneos los domingos, para que estén despiertos, los que yo sabía que se podían llegar a quedar dormidos, varias llamadas, hasta que no me digan hola, sí, estoy despierto, no los dejaba de llamar. Insoportable. Pero yo no podía perder los partidos. Sí, amigo, yo haría lo mismo. Yo postaría lo mismo. Porque después también, o sea, alguien te falta, después te paga de última porque no fue, pero estaba anotado. Pero es un jugador que necesitas. O sea, no podés. ¡Vamos, dale! Chao. Igualmente. Fin le tenga vos. Boludo, el mejor partido que eligió fue el mío. ¿Sí? Porque ganó todo. Casi que se pica, Yo me cago en la piña. Yo realmente estaba con el tema que le dije, amigo, se estaban picando de a poco. Yo le digo, amigo, se pica un amistoso de un equipo de segunda con cuarta división, es un fracaso.
Sí. Ellos eran de cuarta, pero no Son de cuarto. Son de Berlusen, pero se cambiaron a San Antonio, no sé por qué. Dale arriba, dale. Ahora sí. Vos, Feli. Solo. Tu número es este, ¿no? ¿No ves? Sí, amigo. Yo, listo, perfecto. Pará, grita, pará. Yo. Ay, bien. Ahí te mandé los videos. Sólido. Porque no me dejaba mandar todos juntos. Igual tengo que ver hasta cuándo puedo filmar, boludo. Vamos a ver, Tengo vamos poca batería. Igual yo creo que así pilotea. a ver. ¿Santino no tenía el cargador portátil? ¿Dónde fue? ¿Se fue? Santino, boludo, es un forro. Lo odio. No, lo odio, Santino. Encima, no sé, es el único chaval en la faz de la tierra que tiene la capacidad para estar acá 2 segundos e irse 5 horas. No sé cómo hace. Sí, es increíble. Con uno sí teníamos buena onda. Pero con el resto no, boludo. Además, boludo, sí, dejaros ahí, amigo. Además, boludo, Te extrañé un montón. Yo también. Ahora hablamos, ¿sí? Bien, Sí, Son los boludo, botines al bien. final. Y sí, boludo, ¿cómo te hace los No, botines? es que no puedo jugar con suela, boludo. Eso es verdad, te vas a la mierda. Y Más, encima no son botines, son zapatillas lo que venían usando. claro, boludo. Fijate unos timbos. Nos vemos, hermanito, cuídate. Dos igual. Buena salvada. Voy. Ahí te la ves. Uno con uno. Debra, metió uno. Dale, de vuelta. Creo que sean del loco. Dale. Abrí.
Pelota. Está filmado, dice. Línea o toro. ¿Cómo está? Hay una. Buena. Mateo. Solo de verdad. Ay, boludo. Ahí. Perdón, Mate. Llegalo con el toro. Sí. Vení, Mate. Llegalo, Sandro, llegalo. Dale. Cambiá, haceme caso. Mira, vamos. Ahí nomás de verdad. Eso. Seguro también. ¿Viste segunda? Sí. ¿Era si fue la pelota? Dale. Un poquito más de vuelo. Dale, fácil, acercate un poquito más. Sí. Dale. Sí. Dale, rápido. Dale, Poliño, saca Poliño. Dale. Voy. No puede, sí. Buena banda. Sí. Ahí nomás. Al lado tuyo, no puede, sí. Cierre del orto, cierre del orto. No disputa, acá hacemos una boca, boludo. Pelota. ¡Sí, ya! Bueno, aquí en el cine, boludo. Acá. No, le hacemos gol de cabeza. No, mierda. ¿A qué le hacemos gol de cabeza? ¿Para qué tiramos los centros amigos? Pero vamos a pegar fuerte abajo. Pero tiré, boludo. Cierren el orto, amigo. Voy a buscar por abajo un centro, un córner, boludo. ¡Dale! Sí. Sí, medio. Pará. Listo. Ya, manda. Dale. ¿Qué cobró? ¡Acera, señor! ¡Va cambio! Uno con uno. Encima, vas arriba, Teo. Vos, Nasa. Ahí, Teo. Dale, Nasa. Toro. Excelente, banda. ¡Abrí! ¡Buen, dice! ¡Dale atrás! ¿Se puede o no se puede? Voy, dice, hermano. ¡Dale ahí! ¡Uno más arriba! ¡Anda! ¡Papala! Vení más de... Bien, bandita. Vamos a una larga. Vamos ahí, Nero. Ahí vale. ¡Dale ahí! Listo, Sando. Dale. Bien, tranquilo. Así, tira. Dale. Solo, Jerez, solo, agarrala. Tranquilo, esperá. Fabu, ¿esto es first o second leg? Fija rápido, dale. ¿Por qué cargué todo? Sí, porque tengo un slip que... ¡Ah, no! No, first half. No, qué gana de cortarme un negro. No, amigo, no puede ser. Yo también le digo que sí. Soy un hijo de puta. De tiempo, efectivamente, señor. Para las 11. ¡Conecta! Estamos todos crazy, man. Es que
también me dijo, amigo, venite después lo que vos pedías, Esteban. Va, creo que Esteban no se quiso quedar, no podía. No se podía quedar. No se podía quedar. En teoría, Era un partido a las 12. Sí. A las 12 Ahí en Agrónomo lo dejé. Iba a ir, pero. preferiste La Plata. Ah. Tío, a las 12, nunca lo vi. Esteban, sos re mentiroso, Esteban. Cambio, juez. Entrado un minuto. Cambio. Dale, de 9. Juego. Excelente, Poche. Dale ahí. Bien, Poche. Sí, Poche. ¿Cómo es tu nombre, Doc? Bien. Fran, me olvidé. sí, me hizo todo el gol. Gini. Dale. Ah, Pulpo. ¿cómo preferís que te diga? Me da exactamente lo Dale. Pero Gini. Pero Gini. Juez, es atrás, juez. Gini es tipo tu apellido. No te da vergüenza que te diga Gini. No, no me da vergüenza, pero me preguntan cómo te llamas, siempre digo mi nombre y después aclaro que me dicen con mi apellido. Ah, ok, está Porque bien. mucha gente escucha, quizás que me dicen Gini y no sabe que se está refiriendo a mí. Ok. Bien, bien, bien. De primera. Déjate parar, de primera la verdad. Sí, los dos, sí, banda. Sí, Matías, dale, eso. Excelente, corre. Encima el forro argentino, ¿de dónde carajo está el carro portátil? ¿Con mi negra o con mi abuela? Al 9, dale, al 9. Al 9, línea. Está, gracias, George. Bien, Mate, bomba. Excelente, dale. Sí, encima partidazo, me gusta. Terminó el primer tiempo. Jugada preparada. Gracias, Jorge, por los botines. Sí, chico, dale. Bien, chico, bien. Un pelín menos estado, dale. Quédate acá. Traelo. Qué bien. ¡Golazo! Muy bien. Dale. Bien, gordo. Vamos, por favor. Pará, Dale. Dejá jugar y que no participe. Juega, corre. Ahora. Vamos a correr, dale. Estoy tocando. Ahí, Torito. Vamos, dale, Nachito. Estoy tocando. ¡No! ¿Cómo que falta eso, maestro? Ahí está, sí. Bien, amigo, dale. Anda a cortar, café. Anda a cortar. Tenés que ir a cortar. Ahí está Santi. De vuelta,
Lo que menos me agarro que está llevando Santi. Nah, igual se la banca, se la está bancando. Sí, olvidate. Se la está bancando. Vos. ¡Vas atrás, fuera, juez! Amigo, para mí, usar térmica. No es nada. Es muy bancable. Totalmente clave. No, el otro día tuvimos esta conversación con Esteban y los dos llegamos a conclusiones de que es de balanza, amigo. No. Sí, muy de balanza. Te prometo que no. Clave, yo lo uso todo. Bueno, Fíjate acá cuántos no usan. A los que Mirá, están todos con térmica. cracks. La remera blanca de Luperri queda muy bien, la térmica blanca. ¿Cuál es la remera de Luperris? La nueva, la blanca. No la vi. Sí, boludo, me grabaste un partido acá, esta cancha. Que había una de Italia, parecía la de Italia, pero qué locura esa camiseta. Bueno, ese era nuestro equipo. Escuché los comentarios, buenísimo. Sí, yo escucho todo, boludo. Facu, menos mal que me escuchaste cuando yo te estaba. ¿Sabes cuál digo del Perris entonces? Una dorada y Sí, blanca. sí, me encantó. Me encantó. Y térmica negra ahí es muy nada que ver. O sea, la blanca sí, la negra no. Sí, encima en el club también la remera es blanca y con térmica negra queda raro. O sea, se me ve el cuello de la térmica más que el cuello de la remera, no sé. Che, ¿cuánto salió el Inter de Messi? 0-0. Horrible. No, bien. Muy bien. Es un buen empate. Boludo, dale, tenés las mejores figuras y empatá 0-0 con el no sé quién era. El Al-Ali. Dale, dale, Hal. Ya no sé. El línea Porto y Palmeiras, ¿no? No, matate. Ya está, perdió hoy. Era ganar este. Era hoy, boludo, claro. Y rezar un empate. Claro, pero yo, para mí, ya está. ¿Vos eras de qué eras vos, Facu? Ah, eras bostero. ¿Por qué atrás? Está bien. Pero déjame seguir, amigo. Pero déjame seguir. ¡Me corta la contra! ¡Dale! ¿Qué mirabas? Si te estoy hablando bien. Tienes razón, no lo mato, bro. 21, la próxima se va, señor. Cadenaza, callate. Después usa el árbitro. Pero no ve que está en el piso. Pero pará. Esto es genial. Esto es genial. Dale. Excelente, banda, dale. Vale, juega. La tiró fuera a propósito, boludo. Pelota, Facu. Dale. Dale. Chao, San. Después te aviso cuánto falta. ¿Esto está incluido en lo que me diste? ¿Sí? Gracias. Nos vemos. Ah, sí, avísame. Sigamos. ¡Bomba! ¡Ah, vamos, amigo! Muy banda. Che, amigo, recién me di cuenta que está todo abierto. Sí, hay un agujero negro terrible. Siempre está el hijo de Se puta fue que... una vez la pelota. Allá.
¿Quién fue el forro que traí, boludo? Partido anterior. Sí, No, pero por ¿en serio? arriba se fue, no por Claro, allá. verdad, Ah, se fue por arriba encima, un capo. Siempre hay un hijo ahí. Ahí puede caer en todo el parque tranquilamente. Si era más Fue fuerte. directamente enfrente. ¿Le pegás por arriba? De orto no. Ah, pero tenés que pegar. Pero fue por arriba. Cayó en la vereda de enfrente. Era un pique y que vaya al parque. Que estuvo ahí nomás. Tipo, picó en la calle, pues de casualidad no. Imagínate estar manejando, boludo, y te cae una pelota. Matate. Y le puedes asustar y pegar un volantazo. Claro, boludo, por ahí. Y no sé si tiene la Fuerza para pegarle tan. Y no sé si. No creo que se te rompa el vidrio, No, pero. mira, pegar un pelotazo muy picante. ¿Y? ¿Se te rompió el vidrio? No, no pasó nada. Ah, menos mal. Pero me te pegué un pegas cagazo. claro, boludo, te das un volantazo, te haces todo el No, y encima no entendés qué es, boludo. No entendés si le pegaste a alguien, le cruzó de casualidad, boludo. Estaba estacionado igual. Pero sentí un coso como. como ¿viste? estacionado encima, peor, boludo, estás medio. No hay movimiento. Es un tiro, boludo, es un tiro. Literal. ¿Qué mierda pasó, boludo? Igual la vi porque me pegó en mi vidrio. O sea, en el espejo del conductor. En el vidrio del conductor. Pide banda, solo banda, solo. Una. Eso, dale. Pará, llega Chiva, Chiva. A ver si la bajás. Necesito que le la pinchaste, amigo. No, pero el arquero muy bien, boludo. Se la arrancó 2 o 3 veces. Sí. Yo no me había dado cuenta. Qué buenísimo. ¿Cuántos títulos tiene Luca Riz? Hace por lo menos 7 subcampeonatos. O 6 subcampeonatos. Nunca nos pasó de terminar sextos un torneo. Siempre primero. ¿Cuál fue la segundo. peor posición? Tercero. Ah, son Guardiola. Mi viejo el otro día me Guardiola dijo, es un peor momento. Si vos tendrías estadísticas de todos los torneos de Perris, posta sería increíble el número. Es que, boludo, los peores puestos son tercer puesto, terrible. Nunca salimos fuertes. Nunca salimos fuertes. Es más, tercero, no sé si no estoy. Siempre la bronca a fin de torneo es segundos. Pero Y sí, boludo. alguna obvio, vez creo que, bueno. a ver, un torneo que nos fuimos tipo 2 fechas antes, pero creo que después tipo matemáticamente terminamos terceros. Pero eso es lo que te. Ahora puede ser uno tal vez el peor. Depende de cómo terminemos. Pero ustedes Con los porque. mellizos, ¿viste? Y ahora sin los mellizos este año yo tuve que armar. Tuviste que medio reconstruirte, distinto. claro, no, es imposible. Es imposible. boludo. Es imposible. Además, también cada uno arranca. Nosotros éramos, nos egresamos el año pasado de la secundaria. Ustedes ¿Casaron? el año pasado terminamos la secundaria. Hermano, bajo. Se apoya con la mano. Nosotros terminamos la secundaria el año pasado. Entonces cada uno arrancó la facultad este año.
noche, claro, que estudian en un momento, no tienen todas las mismas fechas de parciales. Es un quilombo, boludo, armar es un quilombo. Pero te das cuenta que estuvimos ahí, tercero, con un equipo más o menos desarmado todos los fines de semana. Pero porque los que estamos siempre queremos ganar siempre, ¿entendés? Tipo, pero sí, y no somos nada. Igual sí, a mí no me gusta nada ir a jugar por nada, ¿entendés? Soy muy competitivo. Y además sos, para mí, de las últimas apariciones más villarristas de los últimos tiempos que he visto jugando. No tanto. Sos un hijo de remilgo. No tanto. Sos un hijo de... Hay gente mucho peor. Te he visto en Liverpool 2 veces, creo. La dejas corta, haces tiempo. Sos un hijo de puta. Eso también es por conocer. ¡No te quedes quieto! O sea, hasta qué límite llego y a qué no, ¿entendés? Yo lo hago iguales. Tal vez en otro torneo no, nada que ver. Sí, igual. Pero antes, cuando yo era tipo 15, 16 años, ¿Pero cuánto tenés? 18, era tipo 14, 15, no sé, era tipo insoportable, pero yo Tenés pinta. hacía show, ¿entendés? Sí, Tipo, sí. se me iba el delantero y era... Igual, ahora, no sos igual, pero tenés tus cositas que reclamar. Sos reclamón. Pero te juro que si ves un coso mío hace 3 años... No, te lo cobran. Puta que lo parió. ¿Cómo? No, Cosas que ya no me salen ni en pedo, ¿entendés? Ah, ¿antes hacías eso? Sí. No, sos el lugar más antideportivo que existe, boludo. Que viene Arquero otra vez, Antes era insoportable. Pero hay uno que una vez... Hay uno alguna vez que... ¿Te dio vuelta? ¿No? Ah, o sea que eran todos balanzas. Nah, uno capo. Sí, unos pibes de un colegio que era un colegio muy grande. Unos pibes de un colegio que eran un año más grande. No, un colegio muy grande. Tipo, eran pibes de un colegio muy grande. Grande el lugar. El lugar, sí, el Ah, colegio, sí. muchos alumnos. Entonces, ¿qué pasa? Se hizo famoso el apellido en ese colegio por algo que hizo. No por el dedo, por una boludez. Me echaron contra ellos, algo así. Ah, ve. Y tipo, no sé, algunos como que me cruzaban después y ya estaba todo bien. Y decía, ¿no sos Rodman? No sos Guido. Porque me reí con lo que me contaron. Y ahora tengo amigos que me decían así. Tipo amigos de amigos que encima eran de ese colegio que Claro. tipo Rodman, nadie me conocía. Tipo, era otro círculo totalmente distinto a mi círculo. No, me muero. Sí, ahora me conocí. O creo que una vez subieron un TikTok de uno que te dice eso que te dije antes. Y ahí, eso nunca más me lo crucé, por suerte. Porque creo que en el video se notaba, encima. No se notaba clarísimo. Un personaje, Facu. Pero era un pendejo molesto. Pero nunca, viste, de querer pelear. Ahora juego mucho más pensando en el equipo, igual. ¿Qué es lo que más? Ah, creo que lo habías dicho igual. ¿Qué es lo que más te enoja poner una derrota? Más allá del resultado, obvio, ¿no? Ah, lo hablamos creo que cuando... ¿Qué es peor, perder a lo último o perder 8-0? Creo que lo hablamos ese día. Puede ser. Creo que lo habíamos hablado de algo. No, yo siempre cuando pasa eso, me pasa mucho que siento que se nos va el campeonato en cada derrota. Tipo, Bueno, sí. y me voy con bronca de eso, porque me pongo a pensar, y ya está, se nos complica mucho. Claro. ¿Sos muy vivido? En el sentido que está, por ejemplo, en sólidos hay algunos que están como, este juega con este y tiene que perder este para No, que... eso lo sé todo, Ah, lo que tiene que pasar. Sos vivido. Cosa que En ese sentido. Cosa que mis amigos no. claro. Entonces, también Está es bueno como- igual vivirla. Sí, está bueno, pero cuando algunos más te acompañan y te dicen, sí, boludo, ganó este, cagada. Claro. Nah.
Quedemos con dos. Coche por un costado. Ahí, otro más. Mañana creo que juega el Bayern, ¿no? Mañana creo que juega PSG Atlético de Madrid. Yo no tengo nada, hermoso. No, boludo. Vení, mano. Mundial de clubes. Por eso, por eso. Ah, pensé que... No pasemos de largo. Frenémonos. Ocho, quedamos los dos. Dos pasos a la derecha. Dale. Pero sí, nada, ahora estoy mucho más tranquilo también porque como antes era, nos veíamos todos los días en el colegio con los pibes, era como bueno, ahora lo uso más para ver a los pibes también, tipo, me pone contento verlos, ¿entendés? Es una forma también de mantener el vínculo y de verse la semana, cuando a veces es más difícil. Bueno, a mí, por ejemplo, a mí no me va, nunca me gustó rodear. La del equipo de amigos. El equipo de amigos, Fíjate que nosotros somos de 11, somos 7 del colegio, no es que somos todos, o 6. Los demás son traídos por mí o por algún otro o hermano de alguno que ayudan a ganar. Sí, claro. Nosotros teníamos nuestro equipo de amigos y era para medio de boludear, o sea, era para ir a jugar y cagarnos de risa. Sí, sí, pero a mí no me gusta. No, era también para que los que no juegan en ningún lado jueguen y que estemos todos y nos veamos y nos caemos de risa. Pero Blue Perry tipo siempre existió, o sea, a la par de eso. Es que dejamos de jugar Blue Perry para jugar eso. Blue Perry para vos es como Sólidos para mí, Real Santa Cruz para Santi. Eso es. O sea, lo tenés tipo Muy así, propio. presente. Sí. Muy propio. Si te digo, que si te cuento esto vas a decir sos muy termo. Yo hace un tiempo, hace poner 2 años, me mudé con mi viejo, nos mudamos, y bueno, en mi cuarto queríamos ver cómo lo hacíamos, qué poníamos, y una camiseta de un pibe que no juego más, que me la dio, la marqué, bueno, viste que la gente que quiere las camisetas enmarcadas, con la firma o algo. ¿Con qué barra la chaza, amigo? Uno le quiso pegar una trompada. ¿Qué querés que haga? ¿La abrió? ¿Le abrió la cabeza? ¿Le abrió la cabeza, boludo? Mirá, Dale un agua, amigo, vení. Dale un agua. ¿Vaya? Sí. Ya está, fue. Ya le pegó una piña. Pero fue el mismo que se pidió. Pará, pues, estamos con uno menos. Estamos con uno menos. Toro, dale. Toro, vení, Toro. Mateo, vení, sí. Dale, boludo. Toro, dale, Toro, estamos uno. Toro, juegue solo. Lo tenés que suspender el partido, viejo. No, hay que suspender, papá, que sos el malo cuando le pegas un al otro, boludo. ¡No, estamos perdiendo! Mateo. Cambio, hágalo.
¡Va a usar la cabeza que ya termina! Entonces los jueces dicen que es un papelón. Pelota, ¿no? Pelota. No. No pasa, es un guachi. ¡Hey! ¡Dale, vivo! ¡Lanza! Al área, chicos. ¿Está pidiendo la distancia al área? Tranquilo. No, pero ¿dónde sacas? Nosotros no somos. Ah, ok. Sacaron amarilla. Bien, amarilla, hermano, te manejaron todo el último. Dale. ¿Qué hace, man? Dale.